Bienvenidos a Radio Estrategia. En este nuevo capítulo de esta temporada vamos a hablar de algo que está ahora mismo en boca de todos, que es el tema de Siria. Ya hemos hablado en este canal de cómo afecta Siria a Europa, de cómo ha caído el régimen sirio, de cómo se ha producido esa caída. Hemos hablado también de cómo afecta a Rusia, a Turquía, y en este capítulo vamos a hablar de cómo afecta a España. Vamos a hablar largo y tendido, y no solamente nos vamos a centrar en los aspectos concretos, sino también en aspectos estratégicos, en aspectos generales. En primer lugar, seguramente que todos estáis pensando lo primero que puede pasar, el tema de los refugiados. Bueno, no va a estar la situación peor a partir de ahora que lo que estaba hasta el momento. Todos sabemos que estamos sufriendo una salvaje invasión migratoria que está poniendo en peligro no solamente ya el país. Ayer mismo se asesinó en una localidad de Andalucía por parte de 2 extranjeros a otro ciudadano español. No solamente es una cuestión de seguridad, sino es una cuestión de la propia supervivencia de la raza española. Y eso lo podemos ver con lo que pasa, por ejemplo, con los equipos de fútbol o de cualquier otro deporte. Y es un tema gravísimo. Pero más allá de eso, el tema de los refugiados no va a ser peor ahora que hace un año, o que hace 2 años, o que hace 5 años. Siria lleva 12 años en una especie de guerra civil, que no es una guerra civil como tal, sino que es una guerra entre 2, 3, 4, 5 bandos, no sabría muy bien decir cuántos, pero que no tiene un componente de país, sino que tiene un componente, digamos, religioso. Con lo cual, en este aspecto, más que una guerra civil, lo que hay ahí es un conflicto de todos contra todos, a ver quién se queda el poder. Hasta ahora se había quedado Al-Assad y ahora se ha quedado Al-Qaeda. Bueno, ya no es Al-Qaeda, desde que ha llegado al poder se ha desvinculado de Al-Qaeda. Señores, no va a haber una gran crisis de refugiados. No va a haber una gran crisis de refugiados, en primer lugar, porque esto no es como África. Aquí no nos llegan las pateras fundamentalmente de Marruecos con la complacencia del dictador Pedro Sánchez. Aquí tienen que venir desde Siria. Es mucho camino, muchísimo camino. Y además los primeros países afectados va a ser la propia Turquía. Como los refugiados tienen que pasar por la propia Turquía, pues Turquía para muchísimo los refugiados sirios. No estamos viendo, por ejemplo, con Siria, como ha pasado en otros aspectos. Y más allá de eso, meterte en una patera en mitad del Mediterráneo desde Siria, pues ya tienes que echar días de viaje. No va a haber un gran problema ni una gran presión migratoria desde Siria sobre España, es la realidad, señores. No la ha habido hasta ahora y no la ve a partir de ahora. Además que no hay ningún motivo por el cual ahora tenga que haber más refugiados de los que había antes, simple y llanamente. Para mí, los problemas que puede enfrentar España con el tema de Siria son sobre todo de carácter estratégicos. Eso de lo que no salen los telediarios, esos que no se ven por televisión, pero que están ahí y que luego te acaban pasando factura. Y son, el primero de ellos, desde un punto de vista militar, y el segundo de ellos desde un punto de vista de la propia seguridad interna de España. ¿Qué pasa desde un punto de vista militar? Yo sinceramente Erdogan no sé muy bien a qué juega. A mí es uno de los personajes que más difícil es poder entender, porque hoy hace una cosa y mañana hace otra. Y claro, cuando una persona hace una cosa y mañana hace otra, pues no la puedes comprender. No es una persona que tengas muy bien encasillada y que digas, bueno, va a hacer esto porque es lo que ha hecho siempre y no sabe hacer otra cosa. Erdogan no. Y en este aspecto tenéis que tener presente que Erdogan, por ejemplo, está apoyando a los movimientos anti-Assad que son más o menos civilizados. Más o menos que podríamos definir como la Alianza del Norte de Afganistán. Pero también está apoyando a los terroristas. Con lo cual, no es... Él sabrá qué quiere, él sabrá lo que busca, le podemos encontrar una respuesta, sí, y cargarse al Assad por todos los medios, pero la actuación de Erdogan es difícil de comprender. Es difícil de comprender y sobre todo es difícil de aventurar qué va a hacer dentro de una semana. Porque a nosotros nadie nos puede asegurar que dentro de 10 días Erdogan no cambia de postura y apoya a otra fuerza guerrillera contra el actual régimen sirio. Es algo impredecible. Claro, en este aspecto, a nosotros nos debe de preocupar muchísimo que Erdogan se convierta en una potencia militar. Porque sí, hablo de Erdogan, no de Turquía. Esto no es idea de ningún dirigente turco, las narices, de ningún dirigente turco ni de ningún partido político turco. Esto es Erdogan SL, ya está. Es Erdogan Sociedad Anónima. No hay más. No hay más, señores. Entonces, en este aspecto, hay que tener muy presente que esa amenaza
que supone Turquía en el Mediterráneo es algo que nosotros nos tenemos que tomar muy en serio. Muy en serio. Además hay que tener muy claro una cosa. La única salida que tiene Turquía es hacia nosotros. Es hacia nosotros. Es en el Mare Nostrum de este a oeste, como la tuvo el Imperio Otomano. No hay otra. Ellos no pueden ir hacia el este, porque en el este tienen el Cáucaso y ahí se para. El resto ya es el Caspio, es Pakistán, es Afganistán, es Irán, es la India, no tienen salida. La única pequeña salida que tiene es esa especie de hermandad entre pueblos turcos y demás, pero más allá de Azerbaiyán, tampoco es que quieran saber mucho de Turquía en Kazajistán, por ejemplo, ni incluso en Turkmenistán, que al final el propio nombre del país lo dice todo. La única salida que tiene esta gente es hacia nosotros, es hacia Occidente. Y ante esta situación tenemos que tener muy claro que tenemos que estar alerta, porque Turquía es esa especie de caballo de Troya allí donde esté, incluida la OTAN. Si alguno está pensando, bueno, pero es que la Armada de Turquía ahora mismo es un chiste. Hombre, numéricamente es potente, pero es un chiste. Pero la Armada de Turquía está mejorando muchísimo. Ya tienen un portahelicóptero, que se hemos construido nosotros. Tienen la clase Mirgem, que son estas corbetas que, bueno, no son tan potentes como las Avante 2200, pero sí que son unas corbetas bastante interesantes respecto a capacidades. Vuelvo a decir que no son tan potentes porque, por ejemplo, la lucha antiaérea deja mucho que desear, pero son unas corbetas bastante potentes, bastante saludables desde un punto de vista militar, sobre todo para lo que tenía hasta ahora Turquía. Del proyecto Mirgen ha sacado su propia fragata, la clase Estambul, que hemos hablado de ella en este canal, si la queréis conocer en profundidad, y de ahí van a por un destructor, al por el TF-2000. La armada turca está creciendo de forma importante y en una década la armada turca va a tener aproximadamente unos 15 buques de guerra muy modernos. Y muy probablemente, a no ser que cambie mucho la película, Vox, se acabó, España va a tener menos buques de guerra que la armada turca. Esto va a ser así. Van a ser más capaces, eso sí, pero van a ser menos buques de guerra. Turquía hace mucho tiempo que fue hacia Libia, muchísimo tiempo. Y de hecho estuvo a punto de hacerse con el control de Libia. Finalmente la última ofensiva sobre Trípoli fracasó, pero Turquía ha ido a por Libia. Si Turquía se hace con Libia, para los que no tengáis mucho conocimiento de historia, Libia ha estado más de media vida bajo el Imperio Otomano. Libia se divide en 2-3 partes. En la parte más oriental, lo que es Bengasi, eso es muy pro-turca. Allá han estado los turcos muchísimo tiempo, hay cientos de miles de libios que tienen antepasados turcos, y en ese aspecto esa parte es muy pro-turca. Mientras que la parte más occidental, la parte de la capital, de Trípoli, no lo es tanto, ¿de acuerdo? Si Erdogan se hace con Libia, Erdogan nos está poniendo ya a la puerta de nuestra casa un régimen que cuanto menos va a tirar para el islamismo. Porque hasta ahora, señores, una de las muchas ventajas que hemos tenido respecto al norte de África, más allá de nuestra brutal superioridad militar, ha sido que tanto Marruecos como Argelia no nos han dado problemas. De hecho, por mucho que queráis pensar que Marruecos da problemas, Marruecos no da ningún problema. Simplemente tenemos un tirano y el tirano obviamente es un corrupto y Marruecos, a través de Pegasus, le tiene cogido por los cataplines. Pero ya está. La única vez que Marruecos se puso tonto de verdad fue con esa especie de expedición que montó en Perejil. Aznar les pegó 4 hostias calentitos para casa. Se acabaron las tonterías. Entonces, en este aspecto tenemos que tener muy presente que nosotros hasta ahora lo que hemos tenido en Marruecos es una monarquía que más o menos ha controlado el país. Con Hassan II pues sabía lo que había. Mohamed VI pues es un putero de 3 pares de narices, pero bueno, no dan problemas. En el fondo no da ningún tipo de problema. Y Argelia, pues a mí me preocupa mucho con el tema de la primavera árabe, pero más o menos Argelia ha pasado como Egipto. El ejército no se ha vuelto loco, y como el ejército argelino no se ha vuelto loco, pues aunque ha caído uno y se ha puesto otro y demás, la situación está bastante controlada. El problema le vamos a tener si un día cae la monarquía marroquí y otro día cae Argel, y en vez de lo que es hasta ahora, esa especie de socialismo y demás, pues se convierte en una especie de islamismo, en una especie de Siria.
Porque más allá de la fantasmada y todo esto trastornado, que si Marruecos y demás, la realidad es que a nosotros lo que mejor nos puede pasar es que Marruecos sea lo que es, porque cualquier aventura de Marruecos, el primero que se la juega es la monarquía. Esa es la primera que se la juega. Cualquier aventura de Marruecos, el primero que se la juega es la propia monarquía marroquí. Porque además Marruecos es un país que por el sur está el Sáhara, pero por el norte, todo lo que fue nuestro, Castillejo y toda esa zona, esos son bereberes. Esos se sienten tan marroquíes como yo vietnamita. Y esta es una realidad, señores. Marruecos se la juega mucho ante cualquier tontería. Otra cosa es que nuestros políticos den de sí lo que den de sí. Se la juega su monarquía. Y claro, esos van a ser los primeros que no se la van a querer jugar. Sin embargo, si en Rabat, en vez de estar un tirano con corona, tenemos un régimen islamista, ya ves tú, islamista, lo colorá que se le pone en la cara para liarse a hostia con quien haga falta. Y ahí sí que vamos a tener un problema serio. Y ahí sí que vamos a tener que marcarnos en Ceuta y Melilla un Israel en Gaza y en Cisjordania. Con lo cual, la situación ahora mismo para nosotros es enormemente tranquila. Y cuando digo Marruecos, digo Argelia. Cuando digo Marruecos, digo Argelia. En este aspecto, Siria, para nosotros, aunque está mucho más lejos, está en la otra punta del Mediterráneo, es también una especie de Marruecos o de Argelia. Es decir, un país islámico, pero bueno, ellos estaban ahí con su dictadura, no molestaban mucho y a nosotros no nos molestaban nada, de hecho. Con lo cual tampoco es que hubiese ningún tipo de problema. Ahora, con la llegada de los islamistas, se nos presentan los problemas que os estoy explicando. Por un lado, el tema del crecimiento militar de Turquía, que claro, Turquía con un aliado como es Siria, cada día es más peligroso, pero es que cada día tiene más poder. Porque al final, si miráis un mapa, Turquía es la península de Anatolia, todas las miles de islas que hay metidas ahí en el Egeo, la práctica totalidad, más del 90%, son islas griegas, no son turcas. Y al final sí, Turquía tiene ese trocito de la antigua Tracia en Europa, pero está en el fondo bastante aislada. Para ellos Siria es una buena salida, es una buena limpieza para poder operar sobre el Mediterráneo. Y claro, ya si va por Libia, pues Libia sería la joya de la corona. Y ahí da por Libia, lo que pasa es que al final no lo ha conseguido, pero bueno, hay una parte de Libia, que es la parte de la frontera con Egipto, la parte más oriental del país, que de facto tiene un régimen con un señor de la guerra ahí, que es 100% no pro-turco. No, es que es el ministro de Erdogan en Libia. Se hace lo que Erdogan quiere. Entonces, en este aspecto, hay que tener muy claro que la situación actual de Siria respecto a lo que representa Turquía es la primera amenaza que tiene que tener muy claro España. Es algo que ya ha aprendido, por ejemplo, la Armada de Francia. Cuando tú estás en un buque de guerra y hay otro buque, supuestamente un aliado tuyo de la OTAN, que te ilumina, para los que no sepáis mucho de temas militares, lo de iluminar es la fase previa a que te dispare, ¿de acuerdo? Para dispararte un misil, primero tienes que saber dónde va el misil. Eso se llama iluminar, o igual que pasa, por ejemplo, en los aviones. Habéis visto, por ejemplo, la película de Top Gun, cuando se coja ahí y se está en rojo, y justo cuando ya selecciona el avión se pone en verde, en aviación se llama bloquear, pues en este aspecto también se llama iluminar, ¿de acuerdo? Cuando una fragata turca ilumina una fragata francesa, la fragata francesa tiene dos opciones: me voy de ahí, que fue lo que hicieron, o le respondes. Pues en esa situación mañana se puede ver una fragata española. Bueno, nosotros nos rendimos seguro, no hay ningún tipo de duda. Pero la realidad es esta, señores, la realidad es esta. Y Turquía es muy peligroso, no lo tomamos en serio, pero Turquía es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y claro, no es que Turquía sea peligroso. A Erdogan no sabemos cuánto tiempo le queda, está mal. Pero el tío sigue ahí, el tío se ha emperrado en que muere en el trono y el tío sigue ahí. Le quede mucho, le quede poco, la pregunta va a ser qué viene después de Erdogan. Es cierto que su partido es un partido fuerte, pero es un partido que vive Erdogan. Erdogan se ha creado una especie de digamos, líder otomano que es respetado por los turcos. De hecho, por ejemplo, en las elecciones municipales en Turquía, su partido lo pasa muy mal. Pero, sin embargo, las nacionales siempre gana él, y es por esa especie de líder al cual votan independientemente de los resultados, porque, por ejemplo, Turquía tiene una inflación peor que la de España, que ya es decir,
o al cual directamente, pues básicamente casi como una religión, ¿no? Está el Islam y está en Erdogan. ¿Qué pasa después de eso? Pues no sabemos quién vendrá, quién será el líder, si irá peor o mejor, pero mientras que siga Erdogan, la situación cada día va a ir a peor, no va a ir a mejor, porque Erdogan cada día sigue más con su sueño de renacer el Imperio Otomano. Bien, explicado esto, hay otro factor muy importante para la seguridad de España, que ya no es Turquía, sino que es el terrorismo. Yo no sé si Israel va a consentir, sobre todo ahora que está Donald Trump, que se forme una especie de Estado Islámico o de califato o de Emirato Islámico en Damasco como se ha formado en Kabul. No lo sé. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que nosotros, a día de hoy, tenemos muy poquitas capacidades de parar ese emirato, más allá de la voluntad política de hacerlo, por supuesto, desde un punto de vista militar, porque como he explicado muchísimas veces, nuestra armada da de sí lo que da de sí. Y esto es un gravísimo problema. Claro que ese emirato islámico pues le va a afectar mucho más a Italia, que está antes que nosotros, y también a Francia, pero el problema va a ser para el Mediterráneo y para todo lo que pueda surgir en el Mediterráneo, porque ese emirato islámico de Siria se puede ir perfectamente y extender a Libia, o incluso extenderse por el Magreb. Quizá el único país que esté un poco más curado, que esté un poco más, digamos, vacunado contra esto sea Egipto, básicamente porque Egipto no es un país árabe, Egipto es un país nacionalista, es decir, tiene ese sentimiento de patria. Un egipcio sí es un egipcio porque lleva siendo egipcio toda su vida, no es un árabe que ahora se ha fundado un país que se llama Arabia Saudí, y Saudí básicamente viene del nombre de la Casa Real, de la Casa Real Al Saud. Ellos no, ellos sí que tienen ese componente de patria, ese componente histórico, y el ejército lo para mucho. Allí es muy difícil que salga porque tendrías que cambiar a todos los oficiales del ejército, y eso es extremadamente complicado, Pero en el resto de países podría surgir perfectamente. Al final, señores, si os miráis un poquito al espejo y vemos lo que hemos tenido, pues básicamente lo que había en el norte de África era, aparte de aparte de Túnez, que es como Uruguay, es uno de esos países donde nunca pasa nada, pues aparte de Túnez, teníamos a una monarquía corruptilla en Rabat, un régimen socialista en Argel, otro régimen socialista en Trípoli y otro régimen socialista en Damasco y otro en el Cairo, con Mubarak. Todos estos regímenes dictatoriales socialistas, ¿qué problema nos daban? Ninguno. El más tonto que se puso fue Gaddafi. Después de lo de atentado terrorista en Escocia, le metió mano Reagan y se le quitaron las tonterías. Y desde entonces Gaddafi se convirtió en otra ovejita mansa y tranquila. ¿Qué problema nos ha dado Argelia en los últimos 50 años? Ninguno. De hecho, el primer problema que hemos tenido ha sido por culpa del corrupto dictador de Sánchez. ¿Qué problema nos ha dado Libia? Ninguno. Y eso que Gaddafi se puso tonto y tuvo su coqueteo con ETA. Pero a partir de ahí, después de esos coqueteos y después de lo de Reagan, en el Sitre, se terminaron las tonterías. ¿Qué problema nos ha dado al-Assad en Damasco? Ninguno. ¿Y Mubarak? ¿Qué problema nos va a dar Egipto? Si incluso Egipto nos ha comprado corbetas, aviones y todo lo que hemos podido venderle. Sin embargo, señores, la situación puede cambiar drásticamente. Y aquí, con este cambio drástico, es cuando yo hablo de la necesidad de tener una gran flota. Porque si escucháis a estos pringados españoles que van por ahí poniendo portaaviones en isla, más allá de estas idioteces, cuando yo hablo de que se necesitan portaaviones y de la importancia de tener portaaviones, es fundamentalmente porque tú con el portaaviones puedes reaccionar a todas estas circunstancias. ¿Cómo vas a reaccionar si, o ya la última chorrada del portaaviones en la isla de Alborán? No sé ni para qué hago el vídeo, porque cada vez que hago un vídeo de eso no escucho más que tonterías. Tú con un portaaviones en las Baleares, ¿cómo vas a atacar Libia? Eso es una idiotez. Ahora, con un portaaviones de verdad, no la chorrada de que no, es que las Baleares o las Canarias son un portaaviones, con un portaaviones de verdad, tú puedes someter a Libia directamente a un bloqueo naval, si fuese necesario. Tú con un portaaviones, Argelia, en vez de atacarla desde lo que sería Almería, Málaga, Murcia y demás, puedes abrir un segundo frente a la altura de Italia, perfectamente. Con un portaaviones puedes hacer mil cosas, puedes ir hasta Siria. Si ahora mismo tuviésemos que ir a Siria, ¿qué vamos a ir? Con el Juan Carlos I y con los Harrier. Bueno, la Fuerza Aérea Siria, ya no existe, con lo cual tampoco pasaría nada, pero solo podíamos hacer misiones puntuales de ataque a tierra y ya está.
Y por ejemplo, nuestros destructores no llevan misiles de crucero, con lo cual la capacidad de pegada no existe, solo existe la capacidad de defensa. Y además Damasco no es una ciudad costera, ni mucho menos. De hecho, está bastante alejada de lo que sería la costa. La realidad es esa, la realidad es que la única capacidad de pegada ligera que tiene nuestra armada es a través de los Harrier. A partir de ahí no tenemos ninguna capacidad de pegada. Esto es para los subpuntos normales del F-35 y de las chorradas del F-35. No tenemos ninguna capacidad real de pegada. Ninguna. Y la única que tenemos es el Harrier, que al final no deja de ser un avión para apoyar a fuerzas terrestres. Y para lo que se concibió era precisamente para eso. La capacidad de combate del Harrier es muy limitada, combate aire-aire. Y tener presente una cosa que parece que no conocéis al Harrier, que el Harrier es un avión subsónico, señores. Que el Harrier es un avión subsónico. No, el F-35, lo único que se parece al Harrier es que despega y aterriza vertical. Pero son dos mundos completamente distintos. Son dos mundos completamente distintos. No se puede comparar un Harrier con un F-35 más allá de la peculiaridad del despegue y aterrizaje vertical. Con lo cual, en este aspecto, nuestra capacidad de nuestra flota es muy peligrosa. Como os estaba comentando, el hecho fundamental de que Siria se pueda convertir en una especie de Afganistán, se pueda convertir en una especie de país islámico, que es algo que puede suceder perfectamente, a nosotros nos puede acarrear un grave problema de seguridad. No solamente ya porque se vayan a formar terroristas que vayan a entrar y vayan a atentar, porque ya lo he dicho aquí, me han llovido palos, pero lo vuelvo a repetir, el terrorismo no es un problema. El terrorismo llega, te mata y te hace mucho daño. En España hemos tenido a los etarras, a los del PSOE, no, a los de la ETA. Ahora tenemos los etarras del PSOE, que son los amiguitos de los etarras de la ETA. Lo hemos tenido en España matando, ¿cuánto? ¿50, 60 años? ¿Y qué ha pasado? Que cada año que los etarras mataban, al día siguiente había más turismo en España. Esta es la realidad. Cada año que pasaba, más turismo en España. Y más extranjeros venían a España. ¿Veis por algún lado que el terrorismo de ETA fuese un problema? No fue un problema. ¿Que le ha costado dinero a Vascongadas? Lo que nos cuesta por un lado nos lo roban a nosotros por el otro, con el cupo fiscal. Ese paraíso fiscal que tiene allí montado y que el resto de los españoles trabajamos para mantenerlos, empezando por sus pensionistas, que si no fuesen por los campesinos extremeños no llegaban no a fin de mes, al día 15. Pues esta realidad, señores, es la realidad del terrorismo. El terrorismo te pone una bomba y te hace mucho daño. Te hace mucho daño el día que entierras a tu muerto. Y los familiares a la semana siguiente y al año siguiente, que son los que sufren. El resto del país ni se acuerda. El resto del país ni se acuerda del terrorismo. Esta es la realidad. Y el problema no es que venga un terrorista y te mate y te cause dolor. Y sí, no has puesto un atentado terrorista que ya ni te acuerdas de él. ¿Quién se acuerda del último atentado terrorista en España? El asesinato de un párroco en Andalucía, a machetazo limpio. ¿Quién se acuerda de ese atentado terrorista que ni siquiera ha pasado como terrorismo? Y los culpables de ello fueron los socialistas, con ese criminal de ministro de Interior delincuente que hay, apareador de ancianas gracias al celebrado de la Policía Nacional. Los nacionales, por un lado, sin tenerle fichado ni bloqueado, y por otro lado, el fracasado y criminal del ministro de Interior que no ejecutó la orden de expulsión que tenía del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad de España. Y ese fue un atentado terrorista, vete a la calle y pregunta cuál fue el último atentado terrorista en España. Que como muchos te dirán que el 11M. Como mucho, si te dice alguno algo. Entonces, en este aspecto, el terrorismo no es como tal un problema que vaya a poner en jaque al país. El problema que puedes tener que surjan movimientos islamistas, salafistas, que se lleven por delante a los gobiernos actuales de Rabat o de Argel. Ese es el problema. Y ese sí que va a ser un problema muy gordo. Y ahí es cuando nos vamos a acordar de no tener buques con capacidad de ataque, de no tener portaaviones para abrir un segundo, un tercer frente o llevar la guerra donde queramos. Ahí es cuando nos vamos a acordar de no tener F-35 para volar por encima de los moros y que esto no sepa ni que estamos volando. Ahí es cuando nos vamos a acordar de no poder lanzar misiles de crucero desde nuestros submarinos. O ahí cuando nos vamos a acordar de eso que yo he defendido tantas veces y seguiré defendiendo en este canal, que es crear una aviación del ejército y tener aviones de ataque a tierra y no tener que arriesgar un F-18 o un Eurofighter para destruir un carro de combate o dar apoyo a una compañía de infantería. Ahí es cuando nos vamos a acordar de esas cosas. Y luego vendrán los madres mía. Pero el problema es que el que me voy a acordar voy a ser yo, y lo mismo se acuerda mi madre.
El que no se va a acordar es ese hijo de la gran Papa Uniform Tango Alpha que dice que el F-35 no es necesario, o que dice que no necesitamos tigre o que hay que cambiar los tigres por un helicóptero helicóptero Pegasus de tráfico, que es para lo que sirve ese Eurocopter. Esa es la realidad, señores. Con lo cual, el problema de Siria, aunque mucho estoy pensando en ello, no es un problema migratorio ni es un problema incluso de que pueda surgir el terrorismo. El principal problema que podemos tener en Siria es que ese régimen islamista se expanda. Ese régimen islamista llega a Libia y pueda extenderse hacia el Magreb, hacia Argelia y hacia Marruecos. Eso para nosotros sí supone un problema gravísimo. Y claro, dicho esto, ahora estáis preguntando, ¿qué posibilidades hay de que pase? Pues señores, hace una semana, bueno, ya de una semana no, ya son más de 7 días. Hace 20 días, ¿qué posibilidad había de que cayese el Assad? Ninguna, ¿verdad? Pues ha caído. Es que no aprendemos, es que las cosas, es como estos sudamericanos que dicen, no, la única hipótesis de conflicto que tiene tu país es tu vecino. No hay otra hipótesis de conflicto. Si crees que tu vecino no es una hipótesis de conflicto, chaval, dedícate al fútbol porque de política no tienes ni la más mínima idea. Y esto es igual, señores. Aquí no hay que ver, ay, es que tú te crees que eso va a pasar, que no va a pasar. Repito, hace 20 días, el 15 de noviembre de este año, ¿qué posibilidades había de que Al-Assad cayese? Ninguna. El 15 de diciembre, Al-Assad está huido en Rusia. Y el socialismo de Damasco ya no existe. Esa dictadura cayó. ¿Qué posibilidades hay de que esto pase? Pues bueno, sinceramente, utilizando la lógica, pero es la misma lógica que utilicé yo para decir, no hombre, Al-Assad no va a caer, o no va a caer de forma tan rápida. Utilizando esa misma lógica, pues lo más probable que pase en Siria es que eso se enquiste y se eternice. ¿Qué es lo que ha pasado en Libia? Al final en Libia cayó Gaddafi y ¿qué vino? Un consejo de transición, incluso con el apoyo de Occidente, con el apoyo de la OTAN, de Francia, de la Unión Europea, y ¿qué ha conseguido? A duras penas capaz de mantener Trípoli. Y el resto del país está sucumbido entre señores de la guerra, los tuareg por el sur haciendo lo que da la gana, un estado fallido. Un estado fallido donde nadie sabe realmente quién es su gobernante. Esto es lo más probable que pase en Libia, esa palabra que a mí me gusta tanto y que es tan descriptiva para Europa, que es la balcanización. Es lo más probable que pase en Libia, que los kurdos se queden por el norte, que digamos se intenta ver una especie de gobierno de control de Damasco y poco más, que aparezcan señores de la guerra, que el Estado Islámico, que tiene muchísima presencia en Irak, intenta hacerse con algunas zonas del este del país. Todo eso es lo más normal que pueda pasar. Pero nadie te asegura a ti que el líder sirio, que señores, hace una semana el líder sirio era el líder de Al-Qaeda en Siria. Era el líder de Al-Qaeda en Siria. Ese era el líder sirio. El líder de Al-Qaeda en Siria. Ahora parece ser que ha roto con Al-Qaeda. No sé si, como dije el otro día, de forma irónica le habrá borrado del Messenger. Bueno, ahora del WhatsApp, ¿verdad? Yo cuando era niño es que usaba un Messenger. Me gusta más esa frase. Esta es la realidad. Hace 4 días ese tío era el líder de Al-Qaeda en Siria. Hoy ya no. Hoy ya intenta lavar un poquito la imagen. Si habéis pensado que se cambia de una semana para otra, pues señores, la lleváis clara. La lleváis clara. Entonces, en este aspecto, tenemos que tener presente, tenemos que tener muy presente, que el problema fundamental es que se consolide en Libia un Estado islámico. Ese es el problema, que se consolide en Libia un Estado islámico. Y la realidad de los hechos, y yo aquí no coincido en absoluto en nada con Israel, ni con lo que hacen otros países, es que cargarte a Assad, ¿te lo cargas para qué? Ahora Israel, ¿a qué se va a enfrentar? ¿A qué se va a enfrentar Israel? ¿A un islamista en Damasco? Bueno, sí, pero es que le podemos bombardear y todo lo que tú quieras. Si a ellos le da igual lo que lo bombardees. Le da igual cuánto se ha bombardeado a los talibanes. ¿Cuánto se le ha bombardeado? Y ellos siguen ahí. Y ellos siguen ahí. O los matas a todos, o tarde o temprano se van a hacer con el poder. Porque la única opción que tienes de parar a esa gente es con otros como ellos. Pero que tenga cerebro y que no quiera ir contra ti. Y ese se llamaba Bashar al-Assad. La realidad es que ni siquiera hace falta, señores, que el nuevo líder sirio controle el país. Con que pueda controlar una determinada extensión y una parte de la población para poder formar un estado, y Damasco es una ciudad bastante poblada, con que pueda controlar esa parte de Siria, Damasco hacia lo alto de Golán, e incluso conseguir
un poquito hacia el Mediterráneo, algún puerto del Mediterráneo, con eso ya está todo conseguido. Con eso ya está todo conseguido. Ya puede montar su propio estado y desde ahí entrenar terroristas, guerrilleros, expandir la Sharia, lo que quiera. Es igual que Afganistán. Afganistán no estaba controlada por los talibanes. La parte norte de Afganistán estaba controlada por la Alianza del Norte. Muchas zonas de Tayikistán o fronterizas con Tayikistán o Uzbekistán, donde la mayoría son tayikos o uzbecos, estaban controladas por señores de la guerra, como el famoso general Dostum. ¿Y eso fue impedimento para que los talibanes liasen la que liaron? No, ¿verdad? No fue impedimento. No tienes que controlar todo el país. Puedes controlar una parte del país para tener esa libertad de movimiento y esa capacidad de expandir tu ideario. Con lo cual, si este líder sirio, da igual que se expanda hasta la frontera con Jordania, o que tire hacia el este, hacia Irak, o que se vaya por el norte a por los kurdos, o sea, la frontera con Turquía, si da exactamente igual. Con que controle una parte del país, ya tiene la capacidad suficiente para poder extender su ideario. Con lo cual, señores, a lo que hay que mirar, y hay que mirar con mucho detenimiento, no es a Siria, sino al peligro de que la Siria islámica se extienda a Libia, que ahora mismo es un estado fallido y puede pasar cualquier cosa, se extienda a Argel o se extienda a Rabat. Incluso que se pueda extender a Mauritania. Ese es el problema que tenemos que mirar. Y es un problema muy gordo y muy serio. Por eso, señores, cuando tenemos a ese fracasado, cuando tenemos a ese negligente dirigiendo el ejército del aire y hablando de KF-21, hablando de Gripen y esas chorradas, más allá de las tontunas que otro tonto como él le pueda seguir el juego, la realidad de los hechos es que no tenemos un general dirigiendo el ejército del aire que tenga una visión de conseguir aviones y de conseguir capacidades que permitan a nuestras fuerzas armadas realizar ataques a larga distancia. Si ese general fuese inteligente, en vez de perder el tiempo con chorradas y gilipolleces, lo que decía el ministro de Defensa es: señores, necesitamos el F-35 ya, porque es el único que nos va a permitir despegar de Albacete, de los Llanos, y poder realizar una misión de ataque en Túnez sin ser detectado. Es el único. Y a eso hay que añadirle no 1 o 2 aviones cisterna, que parece un chiste malo. Una flota completa de aviones cisternas, mínimo 5 A330. Y además hay que añadirle aviones de alerta temprana y aviones de guerra electrónica, como era el Boeing 707, la conocida popularmente como la reina del espectro. Porque esos aviones son los que te van a permitir poder rastrear todas las comunicaciones de un grupo guerrillero terrorista en mitad del desierto de Túnez, de Marruecos o de Argelia. Eso van a ser, no van a ser otro. Pero nuestro general, Braco, en vez de hablar de esto, en vez de hablar de esas capacidades de escucha a larga distancia, en vez de tener aviones de alerta temprana, que no solamente son radares que vuelan, sino que te pueden guiar las operaciones, y en vez de dotarnos de capacidad de ataque a larga distancia, con aviones invisibles y con aviones de reabastecimiento aéreo, lo que sale el coleguita es ir a por un desarrollo de un avión surcoreano del mismo país, que lleva ya 2 pedidos seguidos de F-35, o de querer sustituir unos cazabombarderos, porque repito, F-18 no es F-18, es F/A-18, Fighting and Attack, lucha y ataque. Sustituir unos cazabombarderos por un avión de defensa aérea que es un auténtico guerrillero creado y diseñado para defender a Suecia de un ataque de la Unión Soviética mediante emboscada. ¿Es que piensa el general Braco utilizar el Gripen para desplegarle por pueblos de Extremadura y hacer frente a una invasión de Marruecos en Sevilla y Huelva? No se puede ser más fracasado y más inútil. No se puede ser más fracasado, más inútil y más incompetente. Y estos fracasados, inútiles e incompetentes son lo que nos llevan a luego las situaciones como todas las derrotas militares que se han producido. Porque si recordáis nuestra historia, las derrotas militares que ha sufrido España no han sido como en otros países. A nosotros, cuando se nos ha derrotado, han tenido que matarnos a todos. Recordemos la frase de la batalla que simbólicamente puso fin a lo que fue no sé cómo definirlo, porque es la epopeya más grande de la historia de humanidad, que fue el Imperio Español. La batalla de Rocroi. Ahí está ese oficial francés
preguntándole a ese oficial moribundo español que cuánto éramos antes de empezar la batalla, y el oficial francés respondiéndole: contad los muertos. No se han rendido 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 soldados españoles. En la historia de la humanidad no se han rendido. El problema no han sido los soldados. El problema han sido los mandos. El problema han sido esos fracasados que renunciaron al submarino. Es que creo que tiene la misma cara el subnormal que renunció al submarino en 1898 que hoy no quiere el F-35. Tiene exactamente la misma cara. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello. Y por cierto, ya que he mencionado la batalla de Rocroi, el que quiera que investigue por qué se perdió esa batalla, por favor, que no voy a entrar en Wikipedia en esta basura, que vaya a un medio serio. Que investigue por qué se perdió esa batalla. Porque no se perdió por nosotros precisamente. Se perdió por un ala donde no había soldados españoles. Un ala me refiero en el despliegue militar táctico, ¿de acuerdo? No en un ala de combate. No seamos tampoco quisquillosos. Con lo cual, señores, la importancia de todo esto, como siempre y como veis, radica no en lo que tú quieres o defiendes. La importancia de todo esto radica en lo que tú eres capaz de hacer. Porque al final, si tú haces bien la cosa, pues que venga el enemigo con lo que quiera venir. Pero si tú no haces bien las cosas, pues señores, ¿alguien puede explicar a este humilde cabo de infantería cómo cojones se ataca con un avión monomotor que pesa la mitad que un Eurofighter a 1.400 kilómetros de la península, en el desierto argelino, por ejemplo? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Cómo se ataca con un Gripen en el desierto argelino? Y además sin aviones de inteligencia, ni de barrido de comunicaciones, ni de recopilación de señales. Y con un par de A330 comprado de segunda mano a la aviación civil. ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Alguno de estos iluminados del KF-21 me lo quiere explicar? ¿Me lo podéis explicar? ¿Cómo se hace eso? Sería muy interesante para mí saberlo. En fin, señores, espero que os haya gustado este nuevo capítulo. Creo que ya es el quinto, si no me equivoco. Y si no, el sexto, el que sea. Espero que os quede claro cuáles son, desde mi punto de vista, los principales problemas. Básicamente el único problema serio que tenemos con Siria, que no va a ser un tema de refugiado, porque no va a cambiar la película a cómo ha estado estos 12 años, que no es un tema del terrorismo, que aunque pueda haber problema de terrorismo, el terrorismo es algo muy puntual que causa mucho sufrimiento y mucho dolor, pero que no te afecta al país en nada, y ahí tenéis el ejemplo de ETA. Simplemente mirad los datos del turismo. Y señores, el único problema que podemos tener es que este régimen dictatorial se expanda. Se expanda. Que este régimen islamista, este califato, o como queramos llamarle, crezca, crezca, crezca y crezca. Y creo que hoy es Damasco, mañana sea Bengasi, sea Trípoli, sea Orán, sea Argel, sea Marrakech. Ese es el problema. Y es un problema muy gordo. Muchísimas gracias a todos por escuchar este capítulo. Muchísimas gracias por apoyar Estrategia Televisión. Ya somos 26.000. Señores, os recuerdo, muchos canales de YouTube os han dicho que no sigáis Estrategia Televisión. ¿Y vosotros qué hacéis? Seguís más Estrategia Televisión. Muy mal. Tenéis que hacer caso a esos canales que os ofrecen pues la crítica a otro canal. Como no tienen mucho que hablar de temas militares, pues de algo hay que hablar en esta vida, ¿verdad? No me da tiempo ya a hacer las publicaciones de agradecimiento por subir de mil seguidores. No me dais tiempo, ¿eh? No estáis haciendo caso a vuestros compatriotas, señores. No le hacéis caso. Muy mal por vuestra parte. Bueno, ya fuera bromas, que sabéis que como soy extremeño no es lo mío. No, el humor no tengo, podría tener otras ventajas, pero el humor no era mía. Pero yo lo intento, oye, yo lo intento. Que no se me quite la ilusión y la esperanza. Así que eso, señores, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues cuando pueda haré un nuevo capítulo, porque ya sabéis que no doy abasto. No doy abasto, y encima ya viniendo las navidades, por mucho menos. Por cierto, feliz Navidad a todos vosotros y próspero año nuevo.